están? Bienvenidos a este programa especial por el Día de los Trabajadores por las pantallas de Mega TV. Un programa dedicado a todos ustedes, los trabajadores y las trabajadoras. Una fecha tan importante, 1 de mayo a nivel mundial, recordando por supuesto a los mártires de Chicago, pero siempre buscando reivindicar los derechos de los trabajadores. Y para poder profundizar este tema, hablar también de la realidad de los trabajadores en el Paraguay, estamos con Ramón Ábalos, que es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores. Ramón, muchas gracias por compartir en este programa tan especial por el Día de los Trabajadores aquí con nosotros por las pantallas de Mega TV. Muchas gracias primeramente a ustedes por la invitación y como mencionaba, es un día muy especial para los trabajadores y en especial, por supuesto, honrar un poco el sacrificio y en este caso, a la historia misma, ¿verdad? Del por qué hoy día uno tenga que hacer esa conmemoración de ese 1 de mayo. Hablamos que sos presidente de la Central Nacional de Trabajadores. Comentanos quiénes forman parte de esta Central Nacional de Trabajadores, gente que se están organizando ya hace varias décadas para poder defender y reclamar los derechos de los trabajadores. Sí, la CNT es una central sindical histórica, tiene su antecedente muy importante, que justamente empezó con las ligas agrarias campesinas, con la JOT, que es los jóvenes obreros cristianos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos un principio fundamental que es del humanismo cristiano. Nosotros tenemos eso ya muy definido dentro de la Central Nacional y nos destacamos por la primera Central Democrática del Paraguay porque se fundó en el 26 de mayo de 1989 con los antecedentes que te estoy mencionando, que es alrededor de los años 60. Entonces, tiene una trayectoria bastante importante dentro de lo que es el movimiento gremial, sobre todo, ¿verdad? Campesina, jóvenes, estudiantes y hoy día, por supuesto, los trabajadores organizados de la ciudad, ¿verdad? ¿A quiénes agrupan ustedes? ¿A qué sectores están representando? Bueno, la Central Nacional de Trabajadores tiene sectoriales que está compuesto, por ejemplo, el sector educador. Tenemos un sindicato muy importante dentro de nuestro país, que es la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional. Tenemos los trabajadores del Estado, que se llama la UNTE, Unión Nacional de Trabajadores del Estado, donde están varios compañeros y compañeras de distintas instituciones públicas. Tenemos el sector de salud, que están ahí IPS, está la gente de otros hospitales, clínicas, etc. También están el sector transporte, que es un sector también muy estratégico, donde hay varios sindicatos. Y por supuesto también tenemos otros sindicatos privados, de la zona privada, digámosle en este caso, que son los trabajadores de fábrica, ¿verdad? Por ejemplo, Mickey, el famoso, se llama Casa Roja, se llama la empresa, pero más se le conoce por Nápoles, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos Azucarera Paraguaya, tenemos las empresas multinacionales, Coca-Cola. Hablaba de trabajadores del Estado, o sea, los funcionarios públicos también están organizados y forman parte de la Central Nacional de los Trabajadores. Sí, así mismo. Si bien es cierto, existen muchas organizaciones sindicales esparcidas por toda la parte estatal, ¿verdad? Un porcentaje interesante está dentro de esta Unión Nacional de Trabajadores del Estado, donde nosotros tratamos de alinear los pensamientos en cuanto a criterios políticos que nosotros consideramos que es oportuno, ¿verdad? Porque si bien es cierto, cada organización sindicales son autónomas, nosotros respetamos mucho la autonomía, pero tiene que tener una política de lo que, a partir de la central, lo que pretende como Central Nacional de Trabajadores. Y nuestro principio, sobre todo, es el derecho conquistado, trabajar por eso, ¿verdad? Mantener esa conquista y, ¿por qué no, conquistar más, ¿verdad? Entonces, ese juego de palabras, más o menos lo que, a los efectos de explicar un poquito, eso es lo que nosotros pretendemos de conquistar más derechos, sobre todo. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de reivindicación, estamos hablando de Día de los Trabajadores. ¿Y cuál es la situación del Paraguay en cuanto a los trabajadores, Ramón? Bueno, hay una situación que a nosotros como dirigentes sindical muchas veces nosotros le decimos a los trabajadores: salgamos a la calle, son 364 días que vos estás en la casa o en el trabajo y sin salir,
a protestar por esa conquista que muchas veces se te quiere arrebatar. Ese 1 de mayo, que es el 365 días, que justamente alcanza, ¿verdad? Que ese 1 de mayo tenemos que salir, le decimos a los compañeros y compañeras que son de organizaciones, ¿verdad? Cuando vos trasladás, sobre todo más hacia afuera, con respecto a los trabajadores, muchas veces te dice, bueno, ¿qué vamos a ir a honrar o qué vamos a ir a festejar si no tenemos trabajo, ¿verdad? Y ese es un problema muy importante que el Estado, en todo caso los gobernantes de turno, debería ocuparse. Nosotros como central tenemos una prioridad para nosotros que es justamente política de empleo, pero no sea cualquier clase de empleo también, ¿verdad? Porque hay que entender que cuando hablamos de un empleo, tiene que ser ese famoso empleo decente, donde converge derechos, si bien es cierto existen obligaciones también, pero converge derechos de los trabajadores donde se le debe pagar por lo menos salario mínimo justo, o sea, por lo menos que se pueda alcanzar, que tenga seguridad social o por lo menos que pueda tener la posibilidad del día de mañana de jubilarse. ¿Cómo está el cumplimiento de los derechos de los trabajadores aquí en Paraguay? Bueno, hasta hoy tenemos dificultades. Entendemos de que necesitamos, sobre todo del sector trabajador, que el Ministerio de Trabajo, que hoy día es nuestro ámbito natural, se fortalezca, sobre todo porque sin un fortalecimiento de una institución que tiene que velar, proteger y promocionar inclusive derechos, no puede tener las debilidades que hoy día estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas debilidades? Hasta hoy día el empleador sigue haciendo la suya, ¿verdad? Entonces, necesitamos mayores inspectores, porque son los inspectores son los que tienen que ir a una empresa a constatar esas violaciones que nosotros le llamamos, ¿verdad? O los incumplimientos de leyes laborales, pero si no tenemos inspectores, ¿cómo va a trabajar o cómo va a sancionar por lo menos al empleador, ¿verdad? Por ese incumplimiento? Pero ahí abro paréntesis nada más. Nosotros necesitamos de que el ministerio sancione. Nosotros necesitamos que haga que el empleador cumpla, ¿verdad? Y para eso se necesita políticas públicas sobre todo, ¿verdad? Entonces, de hecho, tiene que ser más fuerte, inclusive en las reacciones que hace el ministerio en cuanto al que el trabajador, al denunciar, inmediatamente debe ir a por lo menos dar la cara, como se dice normalmente, ¿verdad? De exigir a ese empleador para que pueda cumplir ese derecho de ese trabajador y la obligación del empleador. Nosotros no necesitamos de que de aquí a 15 días o a 20 días o un mes vaya a supuestamente a hacer una inspección sin que ya se encuentre realmente el trabajador mismo, porque muchas veces el trabajador al denunciar inmediatamente se le despide, ¿verdad? Entonces son esas debilidades, por eso apostamos nosotros de que un ministerio, sea cual sea el color de que venga de un gobernante, debe fortalecer, porque hay que entender que la economía sobre todo se basa en estos dos grupos principales, el trabajador y el capital, o en todo caso el empleador. Y se necesita de instituciones fuertes que puedan tener políticas públicas y para justamente defender tanto estos derechos que tienen los trabajadores en el cumplimiento y, por qué no, también los derechos de los empleadores, ¿verdad? Porque no nos vamos a mentir en eso. ¿Cuál es el derecho de los empleadores? Es de que el Estado pueda luchar realmente contra la informalidad, porque eso nos afecta a nosotros también como trabajadores organizados o trabajadores formales, nos afecta a nosotros en cuanto a que no pueda fortalecerse también esa empresa donde estamos, ¿verdad? Entonces, ahí está el trabajo que debe hacer en su lugar el Ministerio de Trabajo. Y en este sentido, ¿cómo está el diálogo entre el Ministerio del Trabajo, que representa al gobierno, y ustedes, los representantes de los trabajadores, y la central de los trabajadores? Bueno, tenemos que reconocer de que hubo algunos momentos avances, ¿verdad? Pero hoy día se está estancando bastante el tripartismo, sobre todo en general, porque a nosotros nos interesa de que la otra parte que forma parte de esta pata, ¿verdad?, esté presente también, porque el discurso o los lamentos o la propuesta puede ir a un muro de lamento sin que esté la otra parte también para poder fortalecer
el diálogo sobre todo y por qué no, ¿verdad?, llegar a consenso que pueda favorecer a todos, ¿verdad? Entonces, hoy día, si bien es cierto, como reconozco, ¿verdad?, teníamos ciertas conversaciones, pero lastimosamente no son tan fluidas para la necesidad real que tiene el trabajador. Al hablar de trabajador tenemos que hablar de salario mínimo. ¿Cómo está el salario mínimo en Paraguay? Siempre hablamos del salario mínimo, alcanza, no alcanza. ¿Cuál es la situación del salario mínimo actualmente en Paraguay? ¿Sigue estirando hasta fin de mes viendo dónde va a quitar el trabajador? ¿O usted vio el salario mínimo? No, no y para nada. Por eso volvemos otra vez nuevamente del planteamiento que nosotros pretendemos que en este caso el Estado o su gobernante haga, que son políticas salariales, ¿verdad? Sabemos perfectamente, y eso no hay necesidad que alguien sea economista o un máster en las cuestiones de divisa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sabemos perfectamente que el salario mínimo no alcanza, ¿verdad? Entonces, nosotros admiramos mucho al trabajador tipo que gana salario mínimo, que tiene que sobrellevar, sobre todo sobre los hombros, la familia, con su educación, con su salud, con vestimenta, transporte, etcétera, ¿verdad? Y eso nosotros decimos siempre que este modelo de cálculo del salario mínimo, el modelo de que hoy día se utiliza para medición de ese salario mínimo, no es suficiente, al contrario, es perjudicial para el trabajador y, por qué no, también a la ciudadanía misma, ¿verdad? Porque acá hay que entender de que en la fecha el único ente que regula prácticamente el porcentaje de cuánto va a subir es el BCP, ¿verdad? Y sabiendo que el BCP, si vos entras, hoy día nos ayuda mucho la tecnología, entras a mirar en la carta orgánica del BCP y su función como de Banco Nacional, digo, Banco Central, dice de que esta institución debe regular la cuestión monetaria, que hay que tener en cuenta de que no se gaste tanto o no sufra tanta pérdida del guaraní, y sobre todo el control de la inflación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el BCP utiliza indicadores para poder mantener esos dos puntos esenciales, ¿verdad?, que es la macro, que muchas veces siempre se habla, ¿verdad?, que es la inflación, se utiliza indicadores que prácticamente perjudica a todo lo que gana salario mínimo, ¿verdad? Entonces, hoy día se toma 463 indicadores. Entre ellas, inclusive, existe paquete de viajes, whisky, vinos importados. Muy alejado del gasto del Muy trabajador alejado que... totalmente, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Justamente vehículos importados, 0 horas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los que maquillan, nosotros decimos así frontalmente, que maquilla justamente la inflación de lo que realmente el trabajador que gana salario mínimo, porque esos indicadores a él ni siquiera se le llega, ¿verdad? Acá nosotros siempre decimos, y eso no es un discurso, mero discurso, porque le presentamos documentos, le presentamos propuestas al Ejecutivo en cuanto a que le decimos, busquemos una nueva metodología de medición de lo que es el salario mínimo, y vemos de que dentro de esos indicadores encontramos solamente ni 100 indicadores que hace realmente al salario mínimo que gana el trabajador. Entonces, ahí está, viene y servicio también, ¿verdad?, que son esenciales, ¿verdad? Pero de igual manera es un poco dramático esa situación del trabajador que gana salario mínimo. Es más, hasta hoy día, o sea, hace poco nada más, decían el presidente, ministro, todo el mundo dice que el salario mínimo no alcanza. Pero ¿qué pasa? Con el solo anuncio de que no alcanza, y si no hacen algo para tal efecto, vamos a seguir nuevamente. Va a decir, hace ya ganando juguetitos sobre el salario, pero ¿y qué pasó? No, nunca subió, ¿verdad? Doña Poimba Bebé. No, ya fue invade. Entonces, esa es una situación, por eso nosotros decimos, bueno, vamos a las acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Busquemos la fórmula que pueda hacer menos daño, menos daño al trabajador, que es justamente ver su necesidad real, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores
o cuáles podrían ser los indicadores de cómo podemos sumarle más al trabajador para poder tener el salario mínimo. Y cuando se te habla de que, y acá muchos vas a tener muchas entrevistas con mucha gente que te dice, de tanto del Estado o del empleador, no, acá en Paraguay el salario mínimo es el mejor de la región, te dice, ¿verdad? Acá se gana casi $450, te está diciendo, y es el mejor, pero acá nosotros tenemos que entender alrededor nuestro, de nuestros países, el salario mínimo es el piso, no es el techo. Nosotros acá en Paraguay tenemos como techo. Entonces, partamos de esa situación de que tengamos el salario mínimo, como se dice mínimo, y vamos para arriba, ¿verdad? Entonces, son políticas públicas. Y termino con esto, lo que es el salario mínimo en general, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué insistimos en la cuestión de la política de salario mínimo? Si no existe políticas públicas para poder hacerle valer realmente al salario mínimo, como por ejemplo lo que te mencioné al principio, si no existe educación gratuita, si no existe más el famoso gasto de bolsillo que se le dice, ¿verdad? Que casi el 40% está llevando del trabajador porque tiene que comprar todo prácticamente hoy día en salud. Si otro costo, transporte, si hubiese transporte público eficaz, que yo trabajador salga a las 11 de la noche o salga a las 5 de la mañana, encuentre transporte público que me lleve a mi lugar de trabajo, sería genial. Hoy día se le carga al trabajador un gasto más para poder llegar a su trabajo, que son en este caso los servicios de plataforma, ¿verdad? Tengo un motobol o un bol, como se dice, ¿verdad? O se tiene que levantar 1 o 2 horas antes de lo habitual. Y si querés irte en transporte público, Duerme menos. uno, descansa menos, el estrés que le llevas para llegar a su trabajo, ¿verdad? Y aparte, al salir de ahí, está pensando nuevamente en cómo volver, ¿verdad? Entonces, son esas situaciones que hacen inclusive, ¿verdad? Hoy día, de que muchos compañeros, trabajadores, se vuelvan informales inclusive, le obligan a ser informales, porque no le conviene más gastar, voy a dar monto nada más, ¿verdad? 60.000 guaraníes solamente en ir y venir todos los días y él está ganando 100.000 guaraníes, ¿verdad? Y tiene que comer, tiene que pagar su cuenta, tiene que, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo gano 60.000 guaraníes vendiendo un pancho ahí en la esquina de mi casa que ir y con el mismo sacrificio quizás, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos alentando a eso, pero sí alertando, en este caso al gobierno, de que la política que están implementando está fracasando. Entonces, con todos los anuncios que hacen, que transporte esto, que transporte lo otro, ¿y dónde está? La tercera, o sea, más de eso, ¿verdad? Que está justamente la vivienda mismo, ¿verdad? Tenemos compatriotas y compañeros de trabajo en general, el trabajador no alcanza para poder comprarse una vivienda. Y viene al alquiler. Y vive en alquiler, ¿verdad? Estadística, capaz que INE nos diga, ¿verdad? En todo caso, de que hay un porcentaje más del 60, o si puede ir más inclusive, ¿verdad? Que están viviendo, trabajadores que están viviendo en alquileres y que sabemos perfectamente que esa plata que invierte o que es un gasto que no va a recuperar más, ¿verdad? Entonces, ahí también está una cuestión relacionada que es justamente plan de vivienda para los trabajadores. Y hoy vos te vas en MUT, que es el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, y te lanzan una brena luego espectacular, ese cero gapona, cero gabaí, qué sé yo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Para el trabajador no le alcanza eso, no le alcanza. Uno te pide mínimamente, te dice, bueno, tenés que tener 2 salarios mínimos. ¿Cuánto es tu cuota? 2.300.000, ¿verdad? Ahí, más de casi el 50% ya se está yendo para poder, hey, no, te dice con la propaganda, te dice, no, no vas a pagar más alquiler, va a ser tuyo. Está bien que sea tuyo, pero dame las condiciones, por lo menos que yo pueda alcanzar el fin de mes, como se dice, ¿verdad? Con mi salario y pueda pagar también esa posibilidad. Hoy día se pagan
600, 700, 800 mil guaraníes en un alquiler, ¿verdad? Pero 2 millones, alzar a 2 millones 100, 2 millones 200, ya no le alcanza al trabajador. Entonces, conclusión de lo que es el salario mínimo, necesitamos políticas públicas que justamente tenga la posibilidad de que aquel trabajador que gana salario mínimo tenga la función real de ese salario mínimo que justamente que es la vida digna, y que eso alrededor que están dentro de lo que es el salario mínimo, transporte, educación, salud, etcétera, sea justamente custodiado por el Ejecutivo a que pueda ser pleno en ese sentido, porque si no, no va a valer la pena que yo gane 10 millones y 10 millones otra vez de mi gasto. O sea que nosotros no estamos hablando de que no pueda ganar bien, ojalá se pueda ganar bien, pero ¿qué pasa? Si no me va a servir yo ganar bien y todo lo que gano nuevamente gasto en esos servicios públicos que realmente debería yo tener, ¿verdad? Presidente, habiendo hecho este repaso de la realidad del trabajador en el Paraguay, le quiero pedir para esta fecha tan sensible unas palabras de qué esperan para los trabajadores en este 2026. Bueno, primeramente un saludo cordial a todos los compatriotas, compañeros, porque todos son trabajadores, vos sos trabajador, todos somos trabajadores, ¿verdad? De que este año podamos llegar justamente el anhelo que tiene el trabajador, que tenga empleo digno, que pueda satisfacer esa necesidad básica con su salario, que tenga seguridad social, sobre todo, y por qué no, ¿verdad? De que el Estado, a partir de su gobernante, pueda garantizar al trabajador un futuro mejor con una jubilación digna. Entonces, para nosotros como movimiento sindical, le decimos a los compañeros, como dije en un principio, son 364 días que vos estás luchando, ¿verdad? Por sobrevivencia, y por qué no ese un día que es ese 1 de mayo que conmemoramos, ¿verdad? Podamos salir siempre en la calle a defender esa conquista que hoy día se tiene. Y bueno, esperemos que el trabajador trabaje para vivir y no viva solamente para trabajar. Presidente, muchas gracias por compartir en esta fecha tan especial con nosotros por las pantallas de Mega TV. No, a ustedes por la invitación y felicitarles siempre por el programa, ¿verdad? Y estamos siempre a las órdenes. Ramón Ábalos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores, en esta fecha tan sensible, tan importante, donde se conmemora el Día de los Trabajadores, recordando a los mártires de Chicago. Vamos a un breve corte y continuamos con este especial por el Día de los Trabajadores, el Día del Obrero, 1 de mayo, por las pantallas de Mega TV. Y continuando con este especial por el Día de los Trabajadores, fecha tan importante, tenemos un país donde la gente quiere salir adelante y apuesta por el trabajo como una forma de poder ir progresando. Y recibimos en las pantallas de Mega TV al viceministro de Trabajo, César Segovia. Viceministro, muchas gracias por compartir en este programa especial por el Día de los Trabajadores con nosotros por las pantallas de Mega TV. Muchas gracias por la invitación, y realmente el 1 de mayo es un día muy importante en la historia, no solamente nacional, sino mundial, en el cual se refleja por la lucha por los derechos de los trabajadores, de lograr el empleo digno, que permite generar un desarrollo de no solo de la persona, de la familia, de la propia sociedad. Y bueno, el factor humano, el factor del trabajo es fundamental para el avance y para el desarrollo de cualquier economía. Eso está demostrado a nivel mundial, un reflejo mismo de lo que está ocurriendo en los últimos años en el país, donde un elemento fundamental de este crecimiento del Paraguay en cuanto al Producto Interno Bruto de este 2025 en un 6.6%, que fue la tasa más alta de toda la región, una de las más altas de América. Solamente Guyana ha tenido un crecimiento más alto que nosotros, y eso se ve reflejado en la dinámica del mercado laboral. Entonces, muy contento que este 1 de mayo podamos compartir lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Viceministro, ¿cómo describe la situación de los trabajadores del empleo en Paraguay? Porque tenemos una población que apuesta todavía por el trabajo, una población que busca salir adelante por medio
del empleo. ¿Cómo usted describiría la situación actual de nuestro país? Yo veo avances muy positivos y veo grandes desafíos que faltan, ¿verdad? A mí me gusta usar mucho la metáfora del vaso medio lleno y del vaso medio vacío, ¿verdad? Si miramos el vaso medio lleno, podemos decir que aparte del crecimiento de la economía paraguaya en 6.6, y si miramos los años siguientes de entre 4 y 5% que hemos crecido, eso ha permitido una generación importante de empleo que se fue reflejando en la disminución de las tasas de desempleo. Nosotros, según los datos del último trimestre de la economía del 2025, en base a los datos oficiales del INE, incluso respaldado por organismos internacionales, tenemos una inflación del 3.6%, que es la más baja en la historia del Paraguay y es una de las más bajas en la región, ¿verdad? Pero ese logro también en cierta forma se ve contrastado o opacado en cierta forma por los niveles de informalidad que seguimos teniendo. Por un lado tenemos una informalidad que ha mejorado en los últimos 10 años. Nosotros por mucho tiempo estuvimos estancados en el 64% de informalidad. De hecho, al inicio de este gobierno, el presidente Peña, la informalidad estaba por el 62%. Y en base a los últimos datos del INE, inclusive también en una publicación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, mencionó que Paraguay fue el que creció más en empleo formal en el 2025, con una tasa de 15.9% de mejora. Eso hace que nuestra informalidad baje un 58% de informalidad, pero sigue siendo bastante alta, más alta que la media regional, o sea, la media regional de la informalidad laboral. Y cuando hablamos de informalidad laboral, estamos hablando de la falta de pago de salario mínimo, estamos hablando de la falta de seguridad social, estamos hablando de que muchos derechos como el aguinaldo, las vacaciones, el pago de horas extra y demás beneficios no se cumplen a cabalidad, o en todo caso también trabajadores que están facturando debiendo haber una relación de dependencia, o también otros que no emiten factura y deberían emitir. Pero cuando hablamos de empleo formal, estamos hablando lo que son trabajadores independientes que tienen RUC y trabajadores dependientes que están en el IPS, ¿verdad? Entonces, ese número nos parece alentador, bajar 4 puntos del 62 al 58% en 2 años y medio prácticamente, pero la media de la región es del 48%. Entonces, tenemos una brecha que tenemos que seguir mejorando, y esa mejora del nivel de formalización se va a ver reflejado en la calidad de vida del trabajador. ¿Cómo se está combatiendo esta informalidad del cual usted nos está comentando, viceministro? Y tenemos varios abordajes, ¿no? Tenemos un abordaje, hoy día la tecnología nos permite un abordaje más inteligente, más apropiado, también simplificando procesos, porque muchas veces el hecho de la burocracia en sí hace que se tiente al empresario, se tiente a la gente a ser informal. El ministerio ha simplificado procesos, hemos hecho una serie de ajustes tecnológicos que permiten inclusive que las denuncias se puedan realizar online, que los registros de los movimientos de personales se puedan hacer todo a través de forma virtual, sin necesidad de presentar los libros laborales del Ministerio de Trabajo. Se facilita esa información y también con esa información nosotros podemos hacer intervenciones puntuales. Nosotros el año pasado hemos realizado cerca de 1857 intervenciones, ya sea a través de verificaciones y fiscalización en diferentes empresas a nivel país, y eso ha provocado que se hayan aplicado en los últimos 2 años más de 20.000 millones de guaraníes en multas, porque el ministerio no puede renunciar a su rol de policía laboral, y lastimosamente también a veces la comunicación, las facilidades que se da por la cultura que tenemos de informalidad no es suficiente. Necesitamos tener presencia en terreno. Por eso el ministerio ha invertido a través del autorizado al gobierno del presidente Peña, el equipo económico, aumentar el número de fiscalizadores, y eso ha permitido que, no sé, un programa emblemático del gobierno del Paraguay es el programa Hambre Cero. Nosotros, cuando el presidente nos pidió un informe sobre la cantidad de trabajadores que están en Hambre Cero el 24 de febrero del año 2025, nosotros teníamos 5.019 trabajadores registrados en forma formal en el IPS en ese programa, en 29 empresas que fueron adjudicados a nivel país. Hicimos un cotejo
con los pliegos de licitación, tanto las gobernaciones, el Ministerio de Desarrollo Social, y vimos una diferencia tremenda. O sea, teníamos que tener más de 20.000 y había solo 5.000. Entonces empezamos a hacer notificaciones, comunicaciones y empezamos a salir en terreno. Y empezamos a visitar las escuelas. De hecho, recorrimos todo el país y eso ha permitido que al cierre del año lectivo hayamos llegado a 23.000 cotizantes del 22.400, para ser más exacto. Hemos podido incorporar efectivamente en un empleo formal y en gran medida el empleo femenino, que también suele ser la debilidad en la generación de empleo, en las escuelas, ya sea en la modalidad de cocinando en casa, que es la que más se usa en el interior, y también la de catering, vemos que el 96% son mujeres las que trabajan. Esa es una acción concreta que ha permitido incorporar al IPS 18.000 y más trabajadores solamente a través de un programa concreto. Y eso se ve reflejado que el IPS en el último informe de este mes de marzo, el 31 de marzo, ha llegado a niveles históricos. O sea, y eso es comprobable, son 827.224 trabajadores que hoy día están en la seguridad social, implicando una cifra récord y haciendo un paralelismo de agosto del 2023. Ahora se ha mejorado en prácticamente 119.000 trabajadores que antes no tenían la seguridad social y hoy lo tienen. Paraguay tiene una población muy rica en gente joven. Siempre se nos pondera y en la región dice que el Paraguay tiene una población joven y que es un potencial muy importante. Viceministro, ¿cómo se está haciendo? ¿Qué programas se está implementando para que el joven acceda a su primer empleo? Tenemos una población joven y esto es un potencial para el desarrollo. Es un potencial y un desafío al mismo tiempo, y también no tenemos que desconocer el cambio de paradigma que estamos teniendo a nivel mundial. O sea, la población a nivel mundial está envejeciendo. O sea, hay países, nosotros tuvimos la visita el año pasado del secretario general del área de empleo de la Organización Internacional del Trabajo, que es un surcoreano de Corea del Sur, y nos estaba comentando que la tasa de natalidad en Corea es de 0.8%, o sea, ellos no están pudiendo reemplazar su población. Y si traspolamos, igual que Japón también está con los mismos porcentajes, y si traspolamos eso a la región, Uruguay está en una tasa de 1.3%, y nosotros que estábamos acostumbrados décadas pasadas a que las familias tengan 4 o 5 hijos, los últimos datos oficiales nos dicen también que la tasa de natalidad bajó a 1.92 en Paraguay. Entonces nuestra pirámide poblacional, que efectivamente seguimos teniendo un número interesante de jóvenes, pero hoy día la edad media en Paraguay ya es de 29 años, a diferencia de lo que sucedía 20 años atrás, en el cual la media poblacional era de 19 años. Aún así, somos la población más joven de la región y de gran parte del mundo, excepto África, excepto los países musulmanes, donde sí sigue habiendo una alta tasa de natalidad, pero con relación a lo demás, somos la que tenemos una media más alta, y por eso el Ministerio ha desarrollado varios proyectos para poder insertar al joven al empleo, ¿verdad? Una de ellas es la ley de empleo parcial, que fue promulgada en el 2019, que permite que el trabajador joven pueda hacer a la par un trabajo remunerativo y tener la posibilidad de seguir estudiando. Inclusive nuestra normativa permite de que una persona mayor de 14 años, siempre y cuando no afecte la posibilidad de que vaya a la escuela, al colegio, tenga su hora de desarrollo emocional, pueda trabajar en algunas horas y en algunas actividades. El Ministerio ha lanzado un programa Emplea PI Joven el año pasado, en el cual el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, absorbe gran parte de la carga del IPS, o sea, en el cual nosotros sabemos que la carga del IPS es 26.5%, 9% de lo que aporta el trabajador de su salario y 16.5% de lo que aporta la patronal. Y de ese 26.5%, el Ministerio con recursos propios está asumiendo 18% de ese costo, diríamos entre comillas, más bien una inversión,
para tratar de incentivarle a las empresas que contraten gente joven. En una primera etapa nosotros enfocamos un escenario de 18 a 23 años, eso después lo ampliamos a 29 años y ese programa está vigente. Una de las herramientas que utilizamos para poder insertar al joven en el sector laboral, pero es una herramienta interesante, pero no suficiente. O sea, nosotros no podemos desconocer que hoy día el joven tiene sus particularidades. El joven hoy día no es el trabajador de 20 años atrás que quiere estar mucho tiempo en una empresa, que quiere proyectarse. El joven es más bien, le gusta experimentar, le gusta estar 1 año, 2 años en un trabajo, a veces no le gusta, vuelve va a otro trabajo, pero ahí lo importante es la formalización, que el trabajador tenga esa opción finalmente de emigrar, pero que sea un empleo formal. Entonces, a la larga, esos años que está aportando en diferentes instituciones o diferentes empresas, mejor dicho, le pueda permitir llegar a la edad de la jubilación, porque hablamos nosotros hace rato 827.000 cotizantes, pero el vaso medio vacío, que aún así estamos hablando que más de 6 de cada 10 trabajadores no tienen seguridad social, casi 7 prácticamente no tienen seguridad social. Entonces es un desafío que tenemos que seguir haciendo, y las oportunidades laborales que se van presentando, solamente hoy nosotros tenemos o sea, mejor dicho, en la semana tuvimos eventos de ferias de empleo en la Universidad Nacional de Asunción, donde se han ofertado más de 400 puestos de empleo. Tenemos la otra semana en Ciudad del Este, donde hay 700 vacancies que van a estar siendo ofertadas a los diferentes personas buscadores de empleo. Y tenemos esa particularidad un poco de las zonas. O sea, hay áreas en las cuales hay una oferta mucho más alta, que no es igual la generación de empleo en Ciudad del Este que la que ocurre en Villarrica, o la que ocurre en Choré, o lo que ocurre en San Ignacio. Entonces hay que ver también desde los ministerios la posibilidad, siempre y cuando la empresa privada, o sea, se haga el incentivo necesario, se instale en diferentes zonas. ¿Cómo están en cuanto al abordaje de alguna necesidad, algunos servicios que es indispensable para el trabajador? El transporte, por ejemplo. ¿Se está trabajando con otras instituciones, quizás con el Viceministerio del Transporte? ¿Cómo va ese lado? Porque también le afecta al trabajador. Si no encuentra transporte público, es un sobregasto la plataforma, o Sí. tiene que levantarse mucho más temprano y reducir su hora de descanso para encontrar una unidad de transporte público para ir a trabajar. Así mismo es. Una de las debilidades que tenemos como país, como Estado, es el transporte público. Nosotros no podemos permitirnos seguir teniendo un sistema de transporte tan deficitario. No podemos nosotros perder tantas horas en el tráfico, porque miremos desde el lado del trabajador que usa transporte público, ¿verdad? De que tiene que venir de Capiatá y a Asunción, tiene que salir a las 5 de la mañana para poder llegar a las 7 o las 7 menos cuarto, y son pérdidas, y a la vuelta es lo mismo. O sea, entra ya un poco la calidad de vida mismo de la gente, y también del trabajador que no usa transporte público, que ha podido, no sé, comprarse su moto, ha podido tener su chilereo, su vehículo. El tráfico que uno tiene, lo mismo el trabajador que viene de Pacaraí, o que viene de Capiatá, etcétera, pierde más de 1 hora, 1 hora y media, a veces de acuerdo al horario. Entonces, estamos en ese desafío. El gobierno nacional lo ha interpretado así. Por eso es que se ha promulgado la ley de reforma del transporte enero de este año, y ahora se está trabajando en el proceso de reglamentación del transporte, porque para dignificar al trabajador en cuanto a su nivel de ingreso, tenés que, en su calidad de vida, mejor dicho, tenés que trabajar en 2 aspectos. Por un lado, el ingreso, que es el salario que percibe el trabajador. Muchos perciben salario mínimo, hay inclusive trabajadores que ganan menos del mínimo, y hay trabajadores que ganan más del mínimo. Pero si uno no ataca también los costos, nunca va a ser suficiente la remuneración que recibe. Si un trabajador, por la deficiencia del transporte público, tiene que usar Uber, tiene que usar otras plataformas, Bolt, etcétera,
un costo adicional al trabajador público, ¿verdad? La misma cosa al sistema mismo de salud. O sea, a pesar de las grandes inversiones que ha hecho el gobierno del Paraguay con nuevos hospitales, nuevos equipamientos, nuevos médicos, aún es insuficiente. Necesitamos seguir invirtiendo. Muchos años no se hizo las tareas y bueno, ahora la ciudadanía está cada vez más demandante. Esperamos que se concrete en poco tiempo el tren de cercanía, que es una necesidad. O sea, uno cuando sale al exterior ve los transportes alternativos, no todo pasa por el colectivo, ¿verdad? Tener los trenes que son transporte masivo, los subtes, tener los metrobús, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso se tiene que ir invirtiendo. Y bueno, en síntesis estamos trabajando eso con el Viceministerio de Transporte. Nosotros tenemos una comisión interinstitucional de transporte en el cual está también, aparte del Viceministerio de Transporte, la DINATRAN, que maneja transporte de media y larga distancia, transporte de carga también. También está la gente de IPS y en cuanto a lo que hace a los derechos laborales, se está trabajando y estamos haciendo verificaciones en ruta. Pero el presidente Peña lo ha entendido, uno de sus desafíos para al término de su mandato es tener en condiciones, en mejores condiciones el transporte público. Ojalá el tren de cercanía, que va a llevar su proceso, sus etapas, esté bastante avanzado para el 2028 y nuestro sistema de transporte, que la idea es hacer por troncales y porque el transporte público es un transporte de escala. O sea, no puedes teniendo 30 o 40 empresas que hacen el mismo servicio, obviamente no tienen los recursos suficientes para invertir en la renovación de la flota. Siempre hay problemas, cada tanto liquidez, que el subsidio, que el atraso provoca situaciones. Entonces necesitamos eso de que sean, como sucede en las otras ciudades del mundo, o sea, las ciudades grandes, o sea, donde haya 6 o 7 empresas que sean las que manejen y tengan más margen para mejorar la calidad de las unidades de transporte y la calidad también de compensación al trabajador que realiza esa función. Me gustaría retornar brevemente. Habló de que aumentan la cantidad de fiscalizadores. Sí. Con este aumento, ¿cómo usted califica el resultado? Ya considerando de que esto permite llegar a mayor terreno en la verificación del cumplimiento de las leyes laborales. Sí, nosotros hemos hecho un concurso el año pasado que finalizó, empezamos allá por octubre, noviembre, y como los procesos no son tan rápidos en la función pública, se ha terminado más o menos este marzo, febrero, en el cual se han incorporado 10 nuevos fiscalizadores. En realidad nosotros llamamos a un concurso para 24 fiscalizadores. No se pudo completar algunas vacantes, 14, por las exigencias que se ha puesto en cuanto a los requisitos, en cuanto a los exámenes, pero estamos en proceso de hacer la nueva convocatoria y ya está el pedido en la instancia pertinente y esperamos que en pocos meses podamos hacer un nuevo llamado y completar. Nosotros mirando un poco la media de la región y bajo los estándares de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nosotros estamos muy atrasados en cuanto al número de fiscalizadores. Por eso es que aprovechamos al máximo la tecnología para que se pueda tener una presencia más amplia. Aprovechamos las comisiones interinstitucionales porque no solamente tenemos la de transporte, como te mencioné, nosotros también hemos firmado un convenio, un acuerdo de trabajo con la SEDECO, con Dinavisa, que nos permite tener una presencia más activa en áreas en los cuales nosotros podemos optimizar horas hombre. Hemos hecho también trabajo conjunto con Migraciones, con el propio director de Migraciones se ha hecho un trabajo en la zona de Alto Paraná, la zona de fronteras, porque como bien sabe la ciudadanía, Paraguay cada vez está atrayendo más inversiones y vienen más trabajadores. O sea, tenemos presencia de una cantidad importante de ciudadanos extranjeros, no solamente de los países limítrofes, sino también de asiáticos y de otras zonas del mundo, ¿verdad? Y bueno, con el aumento de las fiscalizaciones nos permite tener una presencia más activa y se ve reflejado en la cantidad de personas que pueden tener la defensa de sus derechos. Nosotros tenemos unos números bastante alentadores, como te mencioné hace rato, son 1.857 procedimientos inspectivos que hemos hecho el año pasado. Nuestra meta este año es aumentarlo y también queremos tener un abordaje, aparte de hambre cero que tuvimos el año pasado, que lo estamos haciendo ahora,
Ya hemos terminado Capital Central y Presidente Valle. A partir de la otra semana estamos en 2 departamentos más del país y vamos a seguir así. También queremos en el segundo semestre de este año entrar a la parte de construcción. Estamos viendo que el tema de construcción, la cantidad de edificios, la cantidad de obras viales que hay, pero no se ve reflejado eso en los números, en los números formales. Porque a veces escuchamos que los empresarios del sector hablan de una cantidad muy grande de trabajadores y nosotros al hacer el cruzamiento con IPS vemos que nos llega a 30.000 los trabajadores formales. Entonces nos preocupa eso y se ha tomado la decisión de hacer un proceso de verificación in situ, ¿verdad? Porque a veces en las licitaciones públicas, por lo menos las empresas grandes tienen todo en regla, pero eso en la construcción se subcontrata y en las subcontrataciones ya hay un alto grado de informalidad. Y en cuanto a esto, aparte de esa fiscalización que va a permitir llegar a terreno, verificar justamente con el caso de la construcción que muchas veces no tiene IPS, es semanal nomás, por día, ¿cómo buscan abordar en forma integral esto, viceministro, considerando de que tenemos progreso, pero el progreso también tiene que llegarle en forma integral al trabajador que está permitiendo el progreso? Así mismo, coincidimos, tenemos ese mismo enfoque, por eso yo digo, el tema del crecimiento de la economía paraguaya es un elemento muy importante, es de 6.6%, pero eso tiene que estar reflejado también en la mejora de la calidad de vida del trabajador, porque el gran actor del proceso de crecimiento económico es el trabajador. Y si miramos por sectores, incluso la generación de nuevos empleos en lo que fue el 2025 inclusive con énfasis en el último cuatrimestre en base a los datos del INE, construcción ocupa el segundo lugar en cuanto a generación de empleo. Entonces, estamos en esa política, hemos conversado con la ministra de Obras Públicas, hemos visitado con la ministra Mónica Recalde y en el cual le habíamos planteado ya el año pasado incluso la necesidad de hacer este proceso de abordaje. También le visitamos, yo personalmente estuve hablando con el director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, con el cual también estuvimos viendo el mecanismo que las obras públicas tengan herramientas que permitan al Ministerio de Trabajo un control más efectivo de la formalidad. No solo solicitar en el pliego ciertos documentos laborales, sino incluso en el momento de los desembolsos que se hace o en el cierre, en el cierre o la recepción de la obra, mejor dicho, se pueda cotejar que los trabajadores que están ahí en planta efectivamente estén en el IPS. Se está trabajando en eso. Creo que este 2026, como te dije, a partir del segundo semestre vamos a estar priorizando eso y vamos a seguir por el 2027 porque es un sector demasiado importante y también tiene sus particularidades. O sea, entendemos nosotros de que debido a la gran cantidad de obras, a veces hay carencia en algunos sectores. A veces cuesta conseguir un buen plomero, cuesta conseguir gente que pueda hacer la parte del cableado y estamos trabajando con los empresarios, pero también recibimos reclamos, pedidos de los gremios empresariales de que está costando más hoy día conseguir personal calificado. Y en eso el SNPP, el Servicio Nacional de Promoción Profesional, y el SINAFOCAL son herramientas fundamentales que tienen que interpretar lo que demanda el mercado. O sea, a nosotros no nos sirve generar empleo en confitería o en elaboración de tortas, que es importante también, o en peluquería, que siempre es una alternativa de salida, pero descuidar sectores en los cuales hay una demanda insatisfecha, que es la parte de refrigeración. O sea, las temperaturas mismas que hoy tienen las últimas décadas del país, o sea, el aire acondicionado hace muchísimo tiempo dejó de ser un lujo. Fundamental y una necesidad ya. Es una necesidad y es a veces la gente o los jóvenes a veces se engañan porque tenemos nosotros el concepto todavía de que uno, doctor fulano, abogado fulano, contador fulano, licenciado fulano, quiere a veces los padres mismos que sean, pero mirando el mercado laboral a veces un buen electricista gana mucho más que muchos abogados, o un buen técnico en refrigeración conseguirlo cuesta mucho más a veces que
que tener que conseguir un contador y gana mucho más, ¿verdad? Una Y mayor empleabilidad también. Y en este contexto, viceministro, una fecha especial. Le pediría unas palabras para los trabajadores, cerrando ya este bloque, agradeciéndoles por su tiempo en esta fecha tan importante. Las palabras del viceministro de Trabajo. muchas gracias. Desearle un feliz día, que no solamente el 1 de mayo festejemos el Día de los Trabajadores, sino los 365 días del año. Desde el Ministerio de Trabajo somos aliados, amigos de la generación de empleo, y somos los más celosos de proteger los derechos de los trabajadores. Le instamos a trabajar juntos con el gobierno, a trabajar en la organización. Es fundamental que los trabajadores, por sobre todo el sector privado, se sindicalicen. Hoy día nuestros niveles de sindicalización en el sector privado son muy bajos. Estamos hablando de entre el 7% y 7% aproximadamente, y los niveles de sindicalización en el sector público sí son bastante elevados, más del 50%, pero necesitamos hacer un sindicalismo constructivo en el cual podamos hacer nuestros reclamos, nuestros derechos y trabajar en forma activa. Yo creo que el Paraguay va avanzando, va mejorando, pero hay mucho por hacer todavía, y creo que los próximos años van a ser mejores, van a haber más oportunidades de empleo, las inversiones están viniendo, y un feliz día, y que el año que viene, cuando vengamos a comentar nuevamente o nos encontremos, sea para alegrarnos de nuevos logros. Feliz día a todos. Muchas gracias, viceministro, por compartir con nosotros en este especial por el Día de los Trabajadores. Muchas gracias por la invitación. Bien, el viceministro César Segovia en este Día de los Trabajadores especial por el Día de los Trabajadores 1 de mayo, una fecha bastante delicada, especial sobre todo para recordar a aquellos mártires de Chicago. Vamos a un breve corte y luego venimos con la parte final de este programa dedicado, por supuesto, a todos los trabajadores en su día. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa especial dedicado a todos ustedes, trabajadores de nuestro país, obreros, gente que se levanta muy temprano, se sacrifica para salir adelante. Para todos ustedes, en nombre de la gran mega cadena de comunicación, feliz Día de los Trabajadores y muchas gracias por acompañarnos en este especial dedicado a todos ustedes.